Hola a todos, este es el primer vídeo que vamos a hacer sobre la preparación para la EBAU o selectividad. Nos vamos a centrar sobre todo en ejercicios de exámenes de otros años, por si repiten, suelen ser casi siempre del mismo estilo, entonces es un buen enfoque. Y sobre todo también en los que son de la comunidad de la región de Murcia, ¿vale? Vamos a hacer también de otras, pero sobre todo nos centraremos en Murcia. Y creo que la mejor forma de organizarlo es por bloques de temas. El primer bloque es la estructura de la materia y es por el que vamos a empezar esta serie de ejercicios. Es importante que para ello pues tengamos muy claro el contenido de cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica, cómo se pueden enlazar entre ellos, es decir, el tipo de enlaces, las estructuras que se puedan dar, la configuración electrónica, los números cuánticos y todo lo relacionado con ellos, ¿vale? Con esto ya tendríamos una buena base para poder hacer este tipo de ejercicios. Vale, aquí si os fijáis a la derecha lo que os he puesto es el diagrama de Moeller, que es el que se emplea para hacer la configuración electrónica teniendo en cuenta todos los principios, el de Aufbaus que hay que seguir este orden de llenado. Y a la derecha os he puesto también la tabla periódica para que sepamos cómo son las configuraciones electrónicas de los diferentes elementos según su situación en la tabla periódica. De esta manera el grupo 1, su configuración electrónica acaba en S1, el grupo 2 en S2 y así hasta finalizar la tabla periódica. Bien, pues vamos a empezar. El ejercicio 1 dice que para los elementos químicos del número atómico Z igual a 17 y Z igual a 20, que hagamos lo siguiente. Apartado A. Nos habla de configuraciones electrónicas. Vale, pues vamos a ello. Para hacer la configuración electrónica, lo único que tenemos que tener claro es el diagrama de Moeller, que lo tenemos a la derecha y es lo que vamos a seguir. Si Z es igual a 17, es que pues tenemos que sumar hasta 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5, ya estaríamos sumando 17. Ahora nos vamos con Z igual a 20. Pues sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 y 4S2. Vale, ya tenemos el primer apartado, o sea que la configuración electrónica, por favor, vamos a intentar llevarla lo mejor posible. Vale, ahora nos dice nombre y símbolo químico. Nombre y símbolo. Vale, uno de los requisitos de la química de segundo de bachillerato es que nos sepamos la tabla periódica, pero puede pasar que no nos la sepamos o que en el examen no nos acordemos de ella, pero sí que tenemos que tener siempre algunas ideas muy claras, por ejemplo que está ordenada en 7 periodos, que son las líneas horizontales, y 18 grupos, que son las verticales, ¿vale? Entonces yo a partir de la configuración electrónica que tengo aquí puedo obtener en qué grupo y en qué periodo están mis elementos. Entonces vamos a empezar por el de Z igual a 17. Con esto ya sé que mi elemento está en el periodo 3. Vale, pues me vengo aquí y el periodo 3 es este de aquí. Vale. ¿Y qué pasa? Que si me acuerdo que la configuración electrónica cuando acaba en P es porque estoy en los últimos grupos, pues ya podría tener en cuenta que si es P5 es aquí. Y ahora ya para mí es mucho más fácil ubicar los elementos, porque ya no te tienes que saber toda esta tabla periódica, sino que con que te sepas el último bloque ya puedes ir ubicándola. ¿Cuál es el elemento que está en el grupo 17 y en el periodo 3? Pues es el cloro. Pues lo ponemos. Grupo 17, esto es el
cloro, cuyo símbolo es Cl. Muy bien. Y ahora vamos con el de Z igual a 20, perdón. Pues si Z es igual a 20, los datos que puedo obtener de aquí es que este es el periodo 4. Y si nos acordamos igualmente, ¿qué sabemos? Que si está en el periodo 4 y acaba en S, 2 es porque es del grupo 2. Pues entonces también podemos eliminar una parte bastante grande de tabla periódica. Y ahora podemos decir que está en el grupo 2, pues pondríamos todos los elementos, o incluso lo podemos saber si tenemos buena memoria, que sería el que hay aquí, ¿cuál? El calcio. Tendríamos el calcio cuyo símbolo es Ca y el nombre pues calcio. Vale, pues ya tenemos el apartado B. Como veis hasta ahora este ejercicio es bastante sencillo, ¿vale? O sea que vamos a ello. Nos dice que qué tipo de compuesto iónico o covalente formarán estos elementos y que expliquemos brevemente por qué se formarán este tipo de compuesto. Vale, pues si nos fijamos, el calcio está muy a la izquierda de la tabla periódica y el cloro muy a la derecha, con lo que la diferencia de electronegatividad es muy amplia. Entonces, ¿qué pasa? Que además la valencia del calcio, vamos a ir poniendo todos los datos que tengamos, su valencia es +2. Y la valencia del cloro, ¿qué va a pasar? Que si la valencia del calcio es +2, pues el cloro debe actuar con su valencia más negativa, que es -1. Entonces, el compuesto que se va a formar va a ser CaCl. Si la valencia del calcio es +2 y la del cloro es -1, ¿qué ocurre? Que yo necesito 2 de calcio para que estos dos átomos sean capaces de formar una molécula neutra. También podemos dar otros motivos para que sepamos que se trata de un compuesto iónico. Y es que podemos decir que el cloro es un no metal, mientras que el calcio es un metal. Y estos se forman uniéndose entre ellos y transfiriéndose electrones, ¿vale? Toda esta explicación no sería necesaria, pero mínimo sí decir que se va a formar un compuesto iónico porque se trata de dos elementos que están muy alejados en la tabla periódica, con lo que su diferencia de electronegatividad es muy grande. Diferencia de electronegatividad muy grande y por ello forman un compuesto iónico. Y con esto ya tendríamos acabado el primer ejercicio.